Y a esta hora hay tensión mundial por ese conflicto en Ucrania y es que sigue escalando. Cada vez se habla más de una posible invasión. Ante esto, el presidente Joe Biden ha confirmado sanciones específicas en contra de Rusia por las acciones que ha tomado. Pero ¿qué tan efectivas son? Nos conectamos aquí en vivo en La Voz de la Mañana para conversar de este tema con Ignacio Utin, periodista, experto internacional y autor del libro Ucrania Donbass, una renovada guerra fría y Ucrania crónica desde el frente. Qué bueno que está aquí en La Voz de la Mañana. Arranquemos con esto. Escuchábamos ayer al presidente Joe Biden confirmando sanciones a Rusia. ¿Es esto realmente efectivo, suficiente, cree usted? Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que no. Yo creo que las sanciones no van a cambiar el rumbo político de Rusia, de Vladimir Putin. En principio porque Rusia ya tiene sanciones muy importantes desde hace casi 8 años, desde el inicio de la guerra y desde la anexión de la península de Crimea. Y eso no ha llevado a ningún tipo de cambio en las políticas de Putin. Creo que no va a bastar con meras sanciones comerciales para que Putin dé marcha atrás en su decisión de reconocer a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Y justamente, ¿por qué cree que el mandatario ruso, Vladimir Putin, ha esperado hasta ahora para reconocer oficialmente estas dos repúblicas separatistas? ¿Por qué no lo hizo en el año 2014, por ejemplo? Porque el escenario hoy por hoy es muy distinto. Putin sabía que le iban a imponer sanciones y esas sanciones, si bien creo que no pueden cambiar el rumbo político, sin duda van a afectar a la economía rusa. Si Putin tomó esta decisión ahora mismo es porque esta vez, a diferencia de 2014, sabe que cuenta con una seguridad, con una red de contención que es China. De hecho, se reunió hace algunas semanas, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, se reunió con Xi Jinping y no sabemos qué es lo que hablaron, pero esta decisión, yo creo, tiene que ver con esa reunión. Ahora, los capitalistas rusos serían castigados con las sanciones que ahora impone Estados Unidos, pues como dice el presidente Joe Biden, ellos comparten las ganancias. ¿Cree usted que esto sirva de presión por parte de la capital a Putin, que con esto desista o retroceda en sus acciones? Eso es más probable porque los oligarcas, los conocidos como oligarcas, personas extremadamente ricas de Rusia y de otros países de la ex Unión Soviética, tienen mucha influencia sobre Putin, tienen mucha cercanía con Putin y es gente que tiene inmuebles en distintos países de la Unión Europea y también en Inglaterra y otros territorios del Reino Unido. Obviamente a esta gente, a estos hombres tan adinerados, los afecta que no puedan acceder a su dinero en Francia, por ejemplo. Y eso creo que es una medida de presión mucho más importante, mucho más personalizada que meras sanciones sobre todo el sistema comercial ruso. Ahora hablando de lo que pasa aquí en Estados Unidos, de cómo nos afecta al bolsillo, el presidente Joe Biden dijo que también va a tratar de que la gente aquí en Estados Unidos sienta lo menos posible las consecuencias. ¿Cree usted que esto sea posible? ¿Cuáles serían las consecuencias si es que vamos a una guerra? Espero que no vayamos a una guerra. Quiero creer que esa posibilidad por ahora está descartada y que nadie quiere una guerra abierta entre la OTAN y Rusia, porque eso sería catastrófico en términos de seguridad. Pero más allá de eso, aún si no hay una guerra, lo que estamos viendo en las últimas horas es un aumento del precio de, por ejemplo, el trigo. Ucrania es un gran exportador de granos, especialmente de trigo, pero todos los productos agrícolas van a aumentar su precio en las próximas horas y probablemente también lo que tiene que ver con hidrocarburos, porque Rusia es el principal exportador de gas hacia la Unión Europea y todo este conflicto va a repercutir en los precios de, por ejemplo, el gas y el petróleo. Es muy difícil que la economía estadounidense no sea afectada por este conflicto y por la escalada que vamos a ver en los próximos días. ¿Y cree usted con su experiencia que fue una buena maniobra de Estados Unidos hablar de las sanciones justamente antes de reunirse el presidente Joe Biden y Putin? Es una buena pregunta. Creo que sí, creo que era lo mejor que podía hacer Estados Unidos para presionar de alguna forma a Vladimir Putin, aunque, como decía en un principio, las sanciones no son suficientes y eso lo hemos visto en los últimos 8 años, porque Rusia tiene importantes sanciones desde hace 8 años. Pero creo que Joe Biden no tenía otra alternativa, no podía presionar de otra forma más que con sanciones. Era eso o invadir Rusia. Y nadie quiere que Estados Unidos invada Rusia, sería terrible.
Y rápidamente le pregunto algo. Esta mañana escuchaba una entrevista con un miembro del Comité de Inteligencia de Estados Unidos que decía que en este momento hay preocupación porque Estados Unidos impone sanciones a Rusia, pero Rusia se ha visto anteriormente como con el tema de los ciberataques siempre puede responder. ¿Cree usted que Estados Unidos a esta hora debería estar preocupado de ver un ataque cibernético? Sí, y no solo Estados Unidos, la Unión Europea debería temer esta posibilidad. Espero que se hayan preparado porque los ciberataques y todas las estrategias vinculadas a la guerra híbrida no son nuevas. Rusia ha mejorado mucho en ese aspecto y, y lo lleva implementando desde hace casi 8 años. Claro. Toda la guerra en Ucrania tuvo muchos elementos de guerra híbrida, de ciberataques. Hay que tenerlo en cuenta esto. Y usted lo deja bastante claro. Ignacio Utin, periodista, experto internacional y autor, qué bueno que está aquí en La Voz de la Mañana. Muchas gracias. Un placer.